Y vamos a saludar a nuestro último invitado de la tarde. Él viene a presentarnos su nueva novela, El alma de Aurelio de Guevara. José Arco, buenas tardes. Hola Diego, ¿qué tal? Bueno, ya estuviste con nosotros hace un tiempo para presentarnos La piedra número 7. Así es. Y vienes con esta novela en la que nos presentas al personaje Aurelio de Guevara y Guevara. Eso es. Un copista perteneciente a los tercios de Flandes, y nos sitúa en la época de, bueno, estamos viendo ahí la portada del libro, nos muestran los compañeros, estaba al servicio de Felipe II. Correcto. Aurelio de Guevara es un... Bueno, realmente él nace en Málaga en tiempos de Felipe II, a mediados del siglo XVI. ¿Es histórico el personaje o ficticio? Es un personaje que podría haber existido perfectamente, pero está en el entorno en un entorno real. O sea, es una novela histórica con datos reales, todo bastante bien documentado, pero con personajes que existieron y personajes que yo he querido que existan. Uno de ellos es precisamente Aurelio. Aurelio, pues como te decía, nace en Málaga a mediados del 16, del 15, 1600, sí. Y tenía la profesión de amanuense. Claro, pero eso le venía dado porque cuando nació estuvo a punto de morirse. Entonces se lo prometió su madre, hizo una promesa de que si el niño sobrevivía durante un año al menos, pues que sería cura, que se lo dedicaría. Entonces, claro, lo metieron al poco tiempo en un convento malagueño, donde aprendió pues a escribir y aprendió las 4 reglas, como se decía, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, cumpliendo 14, 15 años, él decía que quería otro tipo de vida y quiso hacerse soldado. Soldado, llegó, en tiempos de la guerra de Flandes, todas las guerras de Felipe II, y precisamente por ser uno de los pocos que tenían en estos tercios que sabía escribir, pues él se convirtió en amanuense. Entonces, pues los que estaban a su cargo pues decidieron cuidarlo, porque lo cuidaban muy bien. Claro, porque por ese motivo, precisamente. En aquella época obviamente no teníamos ni máquinas de escribir, ni ordenadores, ni nada de eso. Entonces, bueno, pues había una serie de personas que su oficio era la de copiar, la de escribir dictado, para que quedase documentado, registrado, pues bueno. Sí, sobre todo para pasar las órdenes entre los tercios, para mandar no sé, lo que hoy sería el internet de la época. El internet de la época. Estamos viendo ahí el book trailer de esta novela. Una novela que, como apuntábamos al principio de la entrevista, como nos apuntaba su escritor José Arco, es un personaje ficticio, pero que perfectamente podría haber existido y está además ambientada en esa época que decimos, al servicio de Felipe II. Él, además, en uno de sus viajes es apresado por piratas berberiscos. Correcto. Y trasladado a Argel. Así es. Eso es lo más interesante, si acaso, de la novela, porque él muere y realmente él lo que está contando es su vida después de muerto. Él, O sea, la novela es un flashback. Es un flashback. Post-mortem. Post-mortem totalmente. Y además cuya tumba fue el agua. Cuya tumba fue... De hecho, ahí precisamente el book trailer tiene mucho protagonismo ese agua, ¿no? Ese mar. Correcto, además es la zona del Mediterráneo, en Argel precisamente. Es un vídeo que está muy bien hecho por el personal de Editorial Independiente. Independiente es quien ha publicado la novela, ¿verdad? Exactamente. Oye, ¿y él por qué, primero, es apresado por los berberiscos, pero por qué es trasladado a Argel y cómo es su vida en Argel? Mira, muy sencillo. Él, cuando decide licenciarse, porque realmente a él lo tienen de amanuense y esa no es la vida que él quería. Toda su obsesión era ser soldado, soldado de espada y de arcabuz y toda esta historia, ¿no? Un poco, sino, para poner un ejemplo, un poco Capitán a la Triste, una cosa así, ¿no? Sí. Pero, además, de hecho, está curiosamente basado en la misma época. Entonces, él, toda su obsesión era pues ser un soldado, hacerse hombre como él pensaba. ¿Qué ocurre? Que se cansa y estando en Nápoles pues decide licenciarse y coincide, se quiere venir para España y hay una galera allí, se llama la Galera Sol. Yo creo que los televidentes saben de qué galera nos estamos refiriendo, porque no es ni más ni menos que la misma que venían los hermanos Cervantes.
Miguel de Cervantes venía junto con su hermano en esa galera y a la altura de Palamós, más o menos, fueron interceptados por una flotilla berberisca de procedencia otomana. Entonces fueron llevados a Argel como esclavos. Sabes que en aquella época era muy normal el intercambio entre árabes, judíos, por cristianos. A eso se dedicaba precisamente la hermandad de los trinitarios. ¿Qué pasa? Que cuando llega a Argel, pues se convierte en un esclavo que tiene cierto valor. Al final, los cautivos que había allí, entre los que estaban los hermanos Cervantes, eran donados, de alguna manera, o cedidos a familias de allí. Y ahí empieza un poco la trama, ¿no? Empieza un poco la historia. Él es cedido a una familia de un de Hakim, judío, de un sefardí. Exactamente, es un sefardí. Hakim Baruch. Él entra entonces en contacto con esta familia, empieza a trabajar en la casa de Hakim. Correcto. Y de la hija de de Esther. Esther, eso es. Y el trabajo en esa casa sefardí, muy interesante. En Argel, ¿en qué consiste? Sí, es muy interesante porque él durante las mañanas, o sea, viendo Hakim, el dueño de la casa, es un hombre filósofo, matemático, médico. Ve rápidamente que este hombre es un hombre culto, con exactamente, entonces entiende que perdón, entiende que Aurelio le puede ayudar por las mañanas, que es cuando hay mejor luz y tal, a escribir todo lo que él sigue pensando, pero que ya no podía, porque es un hombre mayor, por su edad apenas le cuesta ya mucho ver, y vio en Aurelio una persona que le podía ir simplemente transcribiendo sus pensamientos, ¿no? Un filósofo que le gustaba seguir escribiendo. Y por las tardes dedicarse un poco a los quehaceres de la casa, una casa grande, una casa con cierto nivel allí en Argel, y al final pues surge el idilio entre Esther y él, ¿no? Bueno, por ahí tiene un poco una válvula de escape el personaje. Exacto. No vamos a decir de qué muere Aurelio de Guevara y Guevara, pero sí que tiene ese escape, esa historia, ese romance con Esther, con la hija del sefardí, porque estoy yo pensando que también el sino de este hombre es tremendo, ¿no? El destino que le depara la vida. Porque, por un lado, quería ser soldado, quería luchar y, sin embargo, terminó haciendo una profesión que no le gustaba, y ahora es apresado por piratas berberiscos, lo llevan a Argel y al final va a una casa donde sigue teniendo que ejercer de copista, ¿no? De amanuense. Sí, de amanuense, exactamente, y además con la particularidad... Esto es que no te gustan las lentejas, pues 2 platos. Pues 2 platos. Pero bueno, la historia con Esther, estamos ya fuera de tiempo, pero ¿el personaje de Esther realmente supone para él una válvula de escape o no? Es fundamental. ¿Él termina sus días siendo feliz? Él termina sus días contando todo lo que yo te acabo de relatar a ti, de alguna manera. Me parece un enfoque muy interesante, ¿eh? Que sea, como decíamos, un flashback. Sí, es un flashback muy Post-mortem, después el personaje de morir pues nos va contando cómo ha sido su vida. Editorial independiente, El alma de Aurelio de Guevara y Guevara. José Arco, mucha suerte con este nuevo trabajo. Gracias a ti. Y seguro que va a funcionar muy bien, como así fue también La piedra número 7. Sí, la verdad es que funciona muy bien. Estamos muy contentos con ella. Nos marchamos ya. Hasta aquí el programa de hoy de Málaga TV.